ejercicio podríamos hacer una vez que tenemos los resultados de una evaluación? Cualquiera sea esta, sea un ensayo del que estamos haciendo nosotros como fundación en la escuela, una prueba que ustedes hayan tomado de la guía docente, otro instrumento. Está lleno de pruebas y de instrumentos que ustedes pueden aplicar, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un resultado, se supone que aplicamos una prueba, ya es sumativa porque genera información respecto a un proceso más largo de aprendizaje, donde ya se han trabajado ciertos aprendizajes, por lo tanto aplicamos una prueba. Esta evaluación sumativa, que es distinta a la formativa, pero que debe estar alineada a la formativa, es decir, yo durante todo el proceso de los meses, del año, he estado observando, he estado practicando, hemos estado trabajando de estas habilidades, y hoy día en esta prueba deberían tener una relación entre lo formativo y lo sumativo. Cuando yo tengo los resultados, lo más importante es cómo yo analizo, cómo reflexiono eh, con respecto a tres elementos fundamentales. Primero, pensemos cómo los estudiantes, cómo mis estudiantes con nombre y apellido, yo podría hasta visualizarlo, procesan esta información, cómo ellos responden, cómo piensan, siempre entendiendo, colegas, que cada cerebro, que cada persona tiene procesos distintos frente a un estímulo, ¿ya? En este caso un texto, porque tengo experiencias previas distintas, porque tengo una relación con el tema distinto, a lo mejor este texto yo ya lo leí, o a lo mejor este texto me da mucho miedo, o a lo mejor este texto me trae un mal recuerdo. Tengo experiencias emocionales, vivenciales distintas, por lo tanto yo me voy a relacionar con el texto que voy a leer de manera distinta. Y además porque mis propios procesos cognitivos son distintos. Por dónde parto, qué es lo que miro, qué es lo que voy procesando, cómo me voy imaginando. Y en ese sentido, la primera tarea que deberíamos hacer es pensar cómo el estudiante desarrolla la tarea. Pónganse en lugar de Juanito, María, Marcela, Josefina, Pedro, pónganse. ¿Cómo los niños o los jóvenes, porque estos ya son jóvenes, estos chiquillos, están procesando esta información? Lo que nosotros tenemos que entender es que siempre el aprendizaje se va a relacionar con una información que me llega del exterior, me llegan datos, me llega un texto. ¿Cómo el estudiante se relaciona con esta información? ¿Ya? ¿Cómo? Eso es el estudiante, ¿ya? Aquí vamos a poner a los estudiantes. Segundo, ¿cómo enseñé yo? ¿Ya? ¿Cómo le enseñé esta tarea, estas formas de pensar? Porque el estudiante piensa de una manera, piensa y se desarrolla de una manera determinada, individual, particular, única e irrepetible. Yo enseño quizás de una manera o de varias maneras, porque tengo varias estrategias para que todos mis estudiantes en su diversidad aprendan, ¿ya? Entonces, ¿cómo enseñaste tú? ¿Cómo le enseñaste a extraer información, a localizar los datos, a hacer la inferencia, a reflexionar? ¿Cómo enseñaste tú las habilidades de la comprensión lectora? Y tercero, a partir de estos resultados, ¿qué podrías mejorar? ¿Ya? ¿Qué puedo mejorar yo? Pero este análisis es muy importante hacerlo porque me va a permitir generar un cambio, ya sea en el proceso cognitivo de los estudiantes, a través de mi enseñanza, que va a permitir una mejora. Entonces, cuando yo tengo un texto cualquiera que sea, déjenme buscar la gomita de borrar. Ya, cuando yo tengo un texto cualquiera que sea, los estudiantes, yo les he enseñado a que se relacionen con este texto de distintas maneras, ¿verdad? A veces leen los títulos, de pequeños les vamos enseñando a hacer la inferencia a partir del título,
o les vamos enseñando a, eh, a observar las ilustraciones, etcétera. Siempre hay una manera de cómo mi cerebro de mis estudiantes se van a relacionar con este texto y yo les he enseñado cómo subrayar, cómo buscar información, etcétera. Entonces eso ya ustedes lo manejan y esa es la primera parte de la reflexión. A lo mejor los chicos son desordenados, a lo mejor los jóvenes no les interesa, a lo mejor les falta el vocabulario o les falta fluidez lectora. ¿Cómo son mis estudiantes en relación a esto? ¿Cómo procesan mis estudiantes la información? ¿Cómo la decodifican? ¿Cómo la separan? ¿Cómo la procesan? Porque con esta información después vamos a tener que resolver preguntas. Si ustedes se dan cuenta acá, a ver cómo bajo aquí, que no tengo que sacar el lápiz, ya. Si yo me voy a las preguntas, vamos a las primeras preguntas, vamos a tomar de ejemplo este texto y ustedes pueden hacer el mismo modelaje en cualquier curso, ¿ya? Con cualquier texto. Hoy, espérense, discúlpenme por favor, que aquí estoy. Así me voy a la pregunta 1, dice, ¿cómo se viste el trauco? Es una pregunta directa, ¿verdad? Clara, que no hay mucho que pensar, sino que hay que ir a buscar la información. ¿Y qué es lo que yo encuentro? Que el 90%, o sea, casi todos los estudiantes en el primero medio A respondieron bien, y acá solo el 74% respondió bien. Esto es poco para una pregunta tan simple, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer aquí con este análisis? Yo podría ir a mirar en mi informe. Este es el primero B, la pregunta 1. Fíjate que 6% de los niños respondieron la C. O sea, hay algunos niños, que no sé cuántos serán, el 6% ser poquito, puede ser un solo niño, que respondió esta. La pregunta es ¿por qué respondió esta? Fíjense que los procesos cognitivos de ese estudiante lo llevaron casi a inferir, ¿ah? Ropas hechas de hoja. Él pensó que era esto. Claro, porque a lo mejor con la lectura habían elementos como para pensar que las ropas del trauco, o finalmente el estudiante se orientó por las fotografías. Pero aquí teníamos explícitamente la respuesta a la pregunta 1, ¿ya? Entonces, una cosa es cómo yo extraigo información del texto y otra cosa es la información que extraigo de las ilustraciones y lo que yo estoy pensando, imaginándome, ¿ya? Entonces acá es claramente a este estudiante que respondió la letra C, la pregunta es cómo yo le reeduco, lo reenseño, lo retroalimento para enseñarle de que hay información que está aquí explícita, que tengo que buscarla, ¿ya? Luego quiero en la pregunta 3, que es una pregunta que está muy bajo, la hemos analizado con la profesora que diseña estas pruebas, porque la verdad es que deberíamos anularla, ¿ya? Pero fíjense que yo quiero mostrarles que esta pregunta no está mal planteada y no está equivocada. Aquí dice, ¿qué simboliza el líquido espeso que gotea del Power Doom colgado sobre el fogón? ¿Qué simboliza? Este es el palo que usa el trauco y que cuando se encuentra, aquí yo extraje la información. Llegando a casa colgará el palo sobre el fogón. Si efectivamente era un Power Doom, goteará el líquido espeso que tiene la propiedad de curar los males físicos causados por el trauco. Pero antes de acá se habla de este bastón que usa retorcido el trauco y que cuando alguien se lo encuentra, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Se golpea. Entonces, la pregunta que hay acá dice, ¿qué simboliza el líquido?
Y el líquido simboliza la derrota definitiva del Trauco. Y los estudiantes respondieron, vamos a ver qué respondieron en la 3, en este curso, la C. El 70% respondió la C, que era que curaba los males. Ok, está relacionado, esto está relacionado, pero no es lo que simboliza. El Power Doom, efectivamente, en el texto, si yo me voy a mirar acá, este líquido espeso tiene la propiedad de curar los males, ¿ya? Pero ¿qué simboliza? Simboliza la derrota del Trauco. Entonces aquí, esta pregunta no está mal planteada, no es confusa. Lo que pasa es que hay información que están compitiendo, información en el mismo párrafo que tiene que ver con lo que simboliza y con lo que las propiedades, ¿ya? Y eso es lo que generó en el estudiante esta confusión, pero que efectivamente cuando yo haga la retroalimentación le podré discutir con ellos, podremos dialogar y reflexionar la importancia de ser mucho más preciso en esta análisis para no equivocarse, ¿ya? Bueno, ahí tenemos nosotros un ejemplo que yo les quería mostrar, que lo pueden ver acá ustedes después, cada una de las preguntas, hacer el análisis de la tendencia que tuvieron los estudiantes y frente a eso yo les dejo nuevamente este fase del acto mental, que desde mi punto de vista, mi hipótesis, es que los estudiantes, más que de problemas de lectura o de comprensión, la pregunta es cuáles son las barreras que generan en los estudiantes estos problemas de comprensión. ¿Ya? Yo creo que los estudiantes tienen muchas funciones, pequeñas acciones cognitivas que tienen que mejorar para poder desarrollar con mayor prolijidad esta comprensión lectora en estos niveles que ya son más complejos. Estamos hablando de primero medio, pero lo mismo yo puedo hacer con un niño de segundo básico que ya está leyendo texto de forma independiente. Cuando los estudiantes leen, estimados colegas, está entrando al cerebro una pila de información que tiene que estar ordenada, ¿ya? Que debo yo clasificarla, organizarla, identificarla, subrayarla, porque si esta información, piensen ustedes que este es un cerebro, ¿ya? Un cerebro que está llegando información, están leyendo y están ingresando mucha información. Esta información acá se hace un desorden y yo no puedo hacer nada con esa información. Entonces, para que el acto mental genere aprendizaje, yo requiero que este proceso de entrada, de input, sea ordenado. ¿Y qué tengo que hacer yo aquí? Tengo que enseñar, tengo que mediar, tengo que enseñar a llevar un orden visiblemente progresivo, sistematizado, ordenado de los datos con que voy a operar. Una lectura requiere de un manejo de la información, percepción clara de las ilustraciones, de las palabras, una percepción que me permita a mí ir leyendo e ir entendiendo qué es lo que estoy leyendo, ¿ya? El comportamiento reflexivo, sistemático y organizado. ¿Ya? ¿Qué datos tengo acá? ¿Qué cosa tengo en la primera línea? ¿De qué se está hablando? Hay preguntas, ustedes la trabajan muy bien, las preguntas de comprensión lectora, pero ahora eso llévenlo a que los estudiantes lo anoten, lo subrayen, de quién se habla, qué hace, dónde ocurre, etc. Los instrumentos verbales, es importante que los estudiantes verbalicen, categoricen, identifiquen, estos son adjetivos, están describiendo cómo es el Trauco. Estas son las acciones, describe los verbos. Y entonces, instrumentos verbales son necesarios y esto debo enseñarlos de manera explícita. La orientación temporal y espacial de los elementos con que estoy operando. Temporal, porque hay una secuencia de hechos en el relato, y además espacial,
porque se distribuyen en el texto y también los estudiantes lo localizan, ya lo que estuvo en el primer párrafo, lo que estuvo en el segundo, etcétera. Y entonces ellos van precisando esta recopilación de datos. Precisan ya en el primer párrafo qué pasó, tal cosa, está tal personaje y sucedió esto. En el segundo párrafo y ahí tengo una orientación temporal y espacial. La constancia y permanencia del objeto significa que el objeto no se va transformando del párrafo 1 al párrafo 2. O sea, lo que va sucediendo es que va ocurriendo mayor información, se van entregando mayores datos que van generando que el personaje, las situaciones se vayan narrando, ¿verdad? Pero el personaje no me lo pierdo yo, o sea, no se me pierde, siempre vamos a hablar del Trauco. Entonces, si estamos hablando del Trauco, en el párrafo 1 habían ciertos elementos, todos esos elementos yo los traigo hasta el párrafo 2, los traigo hasta el párrafo 3. Y en esa constancia del objeto que yo me voy trayendo, no debería perderse información. ¿Ya? Eso también se llama conducta sumativa, que después la voy a usar acá en la elaboración. Oye, acuérdate que el Trauco hizo 1, 2 y 3, ya, 3 cosas. Esos elementos que no se me olviden cuando yo tengo que responder. ¿Ya? Y siempre tengo que considerar varias fuentes de información, sobre todo en la lectura. Esta tabla de la fase del acto mental la trabajamos en cualquier asignatura para cualquier aprendizaje. Siempre tengo muchas fuentes de información. Me está hablando de una cosa, después me habla de otra. O sea, hay varios elementos que me están nutriendo de información y que yo tengo que saber separar qué es lo más relevante para la historia, qué es lo menos relevante, ¿verdad? Todo lo que está escrito en el texto, no todo es relevante, hay cosas que yo las podría sacar y el texto no va a perder el sentido. Colega, cuando los estudiantes han metido en su cabecita todos los datos de la lectura en forma ordenada y saben, déjame buscar acá de nuevo el párrafo, y saben que en el párrafo, veamos acá por ejemplo, déjenme por favor, ya, y saben que en el párrafo 1 tenemos ciertos datos de que están hablando de las descripciones físicas y después cómo se vestía. Esta información tengo que ingresarla a mi cabeza de manera ordenada. Y para eso yo requiero de estrategia. O voy subrayando, o voy escribiendo, o voy haciendo una tablita aquí. Allá el Trauco era chico, no sé, era chico, era enano, era deforme. Entonces voy haciendo un punteo de idea. Usaba un vestido, un traje, quilleja, no sé lo que es quilleja, pero voy a tener que averiguar, un sombrero, y voy haciendo un listado de cosas que aparecen en el primer párrafo. Esto significa que yo voy obteniendo esta información y voy considerando muchas fuentes que me van a caracterizar el Trauco para poder yo después responder. Cuando yo ya tengo todos los datos, ahora tengo que elaborar. Aquí yo ya estoy ya leído, ingresó la información en mi cabeza y estoy percibiendo problemas, posibles preguntas en este caso. Tengo elementos con los cuales puedo operar. Voy a distinguir los datos relevantes. El Trauco, lo más relevante es que generaba maldiciones, es que usaba un palo, un bastón, es que, bueno, todos los datos más relevantes yo ya los tengo internalizados. Voy comparando párrafo 1, párrafo 2, o voy viendo qué me están preguntando. Me están preguntando cómo se vestía el Trauco. Ya, vuelvo al párrafo, reviso que si mi palabra subrayada comparo son lo que me están preguntando o yo estoy mirando el dibujo y me estoy imaginando cómo se vestía. ¿Ya? Entonces voy comparando. Debo tener como estudiante, yo estoy pensando aquí como estudiante, una amplitud del campo mental para poder interpretar
la pregunta, la respuesta, ubicarla adecuadamente. Amplitud del campo mental significa que yo estoy atento como estudiante a ser flexible para encontrar la respuesta apropiada a esa pregunta, pero debo comprender esa pregunta, ¿ya? La percepción episódica de la realidad, tengo que evitarla de tener un pedacito, un fragmento del primer párrafo y con ese me quedé. No, tengo que ampliar la percepción. Aquí debería decir ampliar la percepción episódica. Yo debo tener una amplitud de campo mental. Un razonamiento lógico dentro de la narración, hay una lógica, ¿ya? ¿De qué se está hablando? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? eh, eh, Cuál es la secuencia de las ideas que se están desarrollando, y voy interiorizando el comportamiento, dice acá, pero lo que voy interiorizando, ¿verdad? El comportamiento cognitivo de todo lo que estoy leyendo. Por eso que la lectura no la puedo hacer solamente una vez y debo tener algún recurso gráfico para ir mejorando esta interiorización. Y voy haciendo hipótesis, voy estableciendo inferencias, voy pensando en lo que leo, voy verificando si estas hipótesis son las que yo me estoy imaginando son las más adecuadas, y en el fondo lo que hace el estudiante es estar planificando su conducta cognitiva. Ya estoy manejando toda esta información del texto para poder responder las preguntas que me están preguntando. Entonces yo elaboro categorías cognitivas, de organización, de identificación de los datos, de establecer relación entre los datos. Hay distintas categorías que se van a realizar durante la elaboración de las respuestas, ¿ya? La conducta sumativa ya dijimos lo que era, cuando yo no pierdo unidades de información. Cuando me están hablando de que el trauco tenía 3 características, yo tengo que agarrar esas 3 características y llevarlas durante todo el relato, que no se me vayan a quedar perdidas y termine con 2, ¿ya? Y voy estableciendo relaciones virtuales que son proyecciones. Esto es acá. Entonces voy organizando la información para después interpretarla. En la salida, cuando ya tengo la pregunta y me preguntan qué es lo que representaba el golpear el bastón del trauco, ya mi comunicación no debería dudar, mi respuesta no debería ser dudativa. Yo debería decir, esto es esto, y no poder confundirme. Soy capaz, el estudiante es capaz de proyectar estas relaciones virtuales en su respuesta, que ya estuvo elaborando acá. Proyectar relaciones virtuales quiere decir que en el fondo estar pensando anticipadamente en la respuesta, y cuando yo veo A, B, C y D y las leo todas, yo ya sabía, aquí está la C. Yo ya la tenía en mi cabeza esa respuesta. En el fondo aquí a los niños a veces, cuando no le damos alternativa y le damos la pregunta solamente, él responde. Pero cuando tú le pones alternativas, tiene que comparar entre las alternativas. Pero como él ya la proyectó en su cabeza, la alternativa le es más fácil encontrar. Entonces, una estrategia es que cuando los niños le pregunten, ya, ¿cómo era el traje, la vestimenta, cómo se vestía, qué vestimenta usaba el trauco? Que los niños tapen las alternativas, tápenlas, ¿ya? Usaba para generar la memoria, para estimular la memoria. ¿Ya? Entonces, a ver, también puede ser que los estudiantes vayan al texto a buscar la respuesta tapando las alternativas. Cuando ya la encuentran, destapan las alternativas, usa este vecino. Ya la encuentran al tiro porque ya están seguros, ¿ya? Entonces evitamos el ensayo y error, la verbalización es adecuada, la verbalización tiene que ver también cómo yo hablo en voz alta y evidencia todo mi proceso cognitivo. La respuesta es exacta, y la eficiencia en el transporte visual tiene que ver con cómo yo identifico la respuesta correcta que va a representar la información que yo he ordenado, cómo yo transporto toda esa información visual, auditiva, porque también a lo mejor la escuché, pero toda esa información visual que yo obtuve en la elaboración,
la voy a transportar y identifico inmediatamente dónde está la alternativa correcta, ¿ya? Y genero una conducta reflexiva. Y será esta otra y también podría ser esta. Y muchas veces van a entrar los estudiantes en conflicto cognitivo porque la A y la B también podrían acercarse. Pero vuelvo yo a ver la pregunta, decir, a ver, pero ¿qué me están preguntando? Entonces vuelvo a generar el proceso inverso, voy desarmando. Entonces, de la pregunta voy a ir a buscar la lectura, de la lectura voy a ir a buscar la respuesta, y ese es el proceso que los estudiantes tienen que mejorar. Entonces, yo les quise entregar nuevamente para los profesores que tienen más años en la escuela. Esta fase del acto mental la hemos trabajado años anteriores, pero los profesores nuevos no la conocían, y quizás sería bueno que compartieran y conversaran sobre estas fases del acto mental, ¿ya? Recuerden que cada vez que los estudiantes están desarrollando algo, están pensando, y dentro de su cerebro suceden cosas. Y estas son las funciones que plantea Foyenstein, que son mucho más. Aquí podríamos incluso reducirla. Yo diría que aquí podríamos achicarla para que sea más fácil. Pero en el fondo pregúntense ustedes, cuando ingresan información, ¿qué es lo que tienen que ver? Cuando elaboran, ¿qué tienen que preguntarse? Y cuando responden, ¿qué tienen que responder? Bueno, espero que les sirva este video para generar discusión pedagógica y para mejorar entonces estrategias, porque acá es donde yo, entonces cuando identifico estas barreras, o sea, el estudiante es muy impulsivo, no reflexiona, no es sistemático ni organizado en la fase de entrada, entonces yo ya sé que es muy impulsivo y aquí está la barrera. Esta es la barrera. Muchas veces es como la primera barrera, por lo tanto todo lo demás va a estar malo. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí genero yo una estrategia nueva, educativa, pedagógica, donde yo voy a trabajar que perciba, que mire, que controle, que observe, que anote, y le doy hasta que esta barrera mejora, porque si yo esta barrera la mejoro, voy a mejorar todo el resto. Pero si esta barrera yo sigo leyendo y sigo trabajando y sigo echándole para adelante, y acá el niño sigue siendo asistemático, desorganizado, impulsivo, jamás va a generar mejoras en su respuesta.